Hola, espero que todos estén bien. El día de hoy les traigo un video sobre la membrana celular. Este video lo hago con el fin de poder ayudar a las personas y poder reforzar yo este tema que yo en algún momento ya lo miré. Y pues nada, vamos a seguirle con la membrana. Las biomembranas o membranas biológicas o membranas celulares son las membranas que constituyen el límite externo de cada célula y de determinados organelos. Las membranas plasmáticas es la estructura más externa de las células animales, que separa el interior de las células de su entorno. Las células eucariotas se encuentran subdivididas por membranas internas. Esas membranas crean compartimentos cerrados que constituyen los diversos organelos. Cada organelo está rodeado por una o más biomembranas. Aquí tenemos una imagen la cual representa a una célula y podemos observar en la parte interna de esta célula que el núcleo tiene una doble membrana, tiene una membrana en su parte externa y en su parte interna, y el espacio entre ambas membranas se le denomina espacio intramembrana o intramembranal. Tenemos también a la mitocondria, que la mitocondria también tiene dos partes de esta membrana, que sería una parte interna y una parte externa. Y pues tenemos a la célula propiamente dicha, que está rodeada por una membrana celular. Y pues ahí podemos observar lo que vendría siendo el límite. eh, el límite que va a darle forma a la célula, que pues es la membrana. La membrana plasmática o membrana celular delimita el entorno de la célula y controla su contenido químico, es decir, la célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. A través de ella se transmiten mensajes que permiten a las células realizar numerosas funciones. Aquí observamos una imagen, la cual son dos células, y ahí tenemos el citoplasma de ambas células, y aquí tenemos el espacio intracelular, y pues ahí podemos observar la membrana celular de ambas células. El espacio de ambas membranas que se encuentra se le llama espacio intracelular porque es entre las células. Las funciones de la membrana plasmática, primero es regular el paso de sustancias hacia el interior de la célula y viceversa. Permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras, actuando como barrera con permeabilidad selectiva. La membrana es la estructura de la célula que decide quién entra y quién sale. Es una estructura continua que rodea a la célula. Por un lado está el contacto del citoplasma medio interno y por el otro con el medio extracelular, que representa el medio externo. Contiene receptores específicos que permiten a la célula interaccionar con mensajeros químicos y emitir la respuesta adecuada, y por consiguiente proporciona el medio apropiado para el funcionamiento de la proteína de la membrana. Aísla y protege a la célula del ambiente externo, confiriéndole su individualidad al separarla del medio externo. Esas son las funciones de la membrana plasmática. Les voy a hablar un poco sobre la estructura del modelo del mosaico fluido. El modelo más aceptado de membrana fue propuesto por Jonathan Singer y Gradney Jolson en 1972 y se denomina modelo del mosaico fluido. En este modelo la membrana se describe como un fluido debido a que los lípidos pueden difundirse lateralmente en el plano de la membrana, mientras que las proteínas están dispersas y todas las membranas igual en un mosaico. Muchas de las proteínas de membrana conservan la capacidad de moverse lateralmente y se asemeja a icebergs que flotan en el mar de lípidos. Y pues aquí tenemos a estos dos personajes que se plantearon esta estructura y propusieron un modelo llamado el modelo del mosaico fluido.
Aquí tenemos a grandes rasgos lo que son las estructuras que tiene la membrana plasmática. Entonces, la composición de la membrana tiene principalmente proteínas, lípidos y carbohidratos. Dentro de la clasificación de las proteínas vamos a encontrar las integrales, periféricas, ancladas a lípidos y ya. En los lípidos vamos a tener los fosfolípidos, al colesterol y a los esfingolípidos. Dentro de los carbohidratos vamos a tener a las glucolípidos y a las glucoproteínas. Hablándoles un poco sobre los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos y los más importantes, lo más importante que hay que saber de los fosfolípidos es que son anfipáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una variedad de afinidades. Por una parte son hidrofílicos y por otra parte son hidrófobos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos se llevan bien y otros no se llevan bien con el agua. Bueno, un fosfolípido puede tener tanto afinidad como no puede tener tanta afinidad con el agua, lo que permite regularse y regular la membrana y por lo tanto puede ser selectiva, ser permeable a algunas sustancias. Tenemos ahí la estructura de un fosfolípido. Un fosfolípido está compuesto por una cabeza y unas colas. La región de la cabeza vamos a encontrar a un grupo polar, a un grupo fosfato y a un glicerol. Esta cabeza polar es hidrofílica y la estructura de las colas, que vendrían siendo ácidos grasos, es hidrófobo. Entonces, aquí tenemos un pedazo de una membrana plasmática y tenemos ahí una bicapa de fosfolípidos. Se le conoce como bicapa porque forma una doble capa. Entonces, si la observamos ahí en la imagen, forma una doble capa y tenemos ahí a la estructura en la parte derecha. En la parte derecha tenemos a la estructura de un fosfolípido y en la parte un poco más derecha vamos a encontrar más a detalle por cada elemento. Y también se le conocen como fosfoglicéridos, ya que en su cabeza polar contiene un glicerol. Entonces es llamado fosfolípido o fosfoglicérido. Tenemos ahí a los tipos de movimientos. Eh, Estos movimientos los realiza el mismo fosfolípido. Les voy a hablar un poco sobre la fluidez, que es una de las características más importantes de la membrana celular. La temperatura incrementa la fluidez, mientras que el colesterol endurece a las membranas. La fluidez es importante porque permite que ocurran interacciones dentro de la membrana como las uniones intracelulares y la sinapsis. Ahorita les voy a hablar sobre los tipos de movimientos. Ahí los podemos encontrar en la imagen. Algunos movimientos, ahorita se los voy a explicar. Por ejemplo, el de rotación, que son los giros de la molécula en torno a su propio eje. Es muy frecuente y ejerce parte en los otros movimientos. Tenemos a la difusión lateral, que dentro de la misma capa las moléculas se difunden hacia los lados. Es el movimiento más frecuente que hacen los fosfolípidos. Tenemos al movimiento de flip-flop, que este es un movimiento de la molécula lipídica de una capa a otra con la ayuda de las enzimas llamadas flipasas. Es el movimiento menos frecuente, se produce solo a intervalos de horas, días o semanas. Tenemos también al movimiento de flexión, son los movimientos de las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos por lo general se están moviendo para poder pues cambiarse de lugar y pues que se mantenga
estable la membrana celular, porque al final de cuentas lo que busca es protección a la misma célula. Tenemos a la estructura del colesterol. Es otro tipo de moléculas de lípidos de la membrana plasmáticas. Estas están constituidas por colesterol, que contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Esto es debido a su rígida estructura cíclica esteroide que se interpone entre las colas de los fosfolípidos, lo que disminuye la capacidad de movimiento de los ácidos grasos, provocando el endurecimiento de las membranas plasmáticas. Y ahí podemos observar en la imagen el colesterol cómo se pega, y tenemos ahí dos regiones. Tenemos una porción endurecida por el colesterol y una porción más rígida, más fluida, perdón. Y pues ahí tenemos las imágenes las cuales lo representan. Tenemos a las proteínas. Mientras los lípidos forman la estructura principal de las membranas, muchas de las funciones biológicas de estas dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, unas proteínas de membrana transportan materiales hacia el interior y el exterior de la célula. Otras sirven como receptores, enzimas, etc. Tenemos a las proteínas periféricas. Estas se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana y a las proteínas integrales por enlaces de hidrógeno, mientras pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar a la estructura de la bicapa. Estas proteínas como su nombre lo dice, van a estar alrededor de la membrana, son periféricas. Y pues aquí en la imagen podemos observar las proteínas periféricas, y pues hay diferentes tipos de proteína periférica debido a su anclación. Tenemos una inclusión parcial, una inclusión equivalente a glucolípidos, interacciones eléctricas con proteínas, y tenemos ahí varios tipos. Pero, ¿qué es lo importante que sepamos de las proteínas periféricas? Que se encuentran alrededor de la membrana plasmática. Por otro lado, a diferencia de las proteínas periféricas, tenemos a las proteínas integrales. Estas van a estar íntimamente unidas a los lípidos. Suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces, hasta 24. Por esta razón se le llama proteínas transmembranales. Los biólogos celulares solo pueden liberarlas rompiendo la bicapa con detergentes. Entonces, estas proteínas integrales van a estar atravesando a la membrana plasmática, y estas nos van a ayudar como puentes porque nos va a ayudar a transportar algunos elementos. Las funciones es formar canales que facilitan el paso de iones y moléculas específicas a través de la membrana. Actúa como receptores en los procesos de comunicación entre células y poseen actividades enzimáticas. Fijan los filamentos del citoesqueleto a la membrana celular. Son específicas, reconocen por medio de receptores a antígenos y células extrañas. Tenemos a las proteínas ancladas a lípidos. Estas se localizan principalmente por fuera de la bicapa lipídica y están unidas a lípidos de membrana por enlaces covalentes. Por otra parte, tenemos a los carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en la mayor parte de la superficie externa de las células eucariotas, por lo que constituyen a la asimetría de la membrana. Con el microscopio electrónico se observan como la capa blanca por fuera de la membrana plasmática. Por lo general son oligosacáridos que se unen a los lípidos formando glucolípidos, o al unirse con proteínas forman glucoproteínas. Están cubiertas de glúcidos, constituyen la cubierta celular o glucocáliz. Y aquí tenemos la imagen de una membrana celular y sus diferentes estructuras. Ahí podemos observar a lo que son las proteínas periféricas, las proteínas integrales, y tenemos ahí a las glucoproteínas en la parte superior izquierda,
y en la parte superior derecha encontramos a los glucolípidos. Y pues en la parte interna donde se encuentran las colas de estos fosfolípidos o fosfoglicéridos vamos a encontrar el colesterol. Las funciones de los carbohidratos presentan propiedades inmunitarias, participan en los procesos de coagulación de la sangre y en las reacciones inflamatorias en los glóbulos rojos, representan los antígenos propios de los grupos sanguíneos del sistema. Protege la superficie de las células de posibles lesiones. Confiere viscosidad en las superficies celulares, permitiendo el deslizamiento de células en movimientos como los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos. Interviene en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente importantes durante el desarrollo embrionario y en los procesos de rechazo de injertos y trasplantes, en los procesos de adhesión entre óvulos y espermatozoides. Estos distinguen los óvulos de las propias especies de las especies diferentes. Y pues aquí tenemos la referencia bibliográfica de donde yo saqué la información. Espero les sirva de este video. Próximamente voy a subir uno sobre los tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo, haciendo enfoque a las proteínas integrales. Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.